tenemos que calcular las tensiones y la reacción en A en este sistema. Es una barra, ¿sí?, conectada en A, un sistema que puede girar pero no puede moverse, por lo tanto se van a generar reacciones translacionales, y tenemos estos dos cables. Aquí tenemos una fuerza que nos dicen que es de 5 kN y forma con respecto al plano XY un ángulo de 30 grados. Primero que tenemos que hacer en este tipo de problemas es identificar el cuerpo libre. Entonces lo que vamos a analizar es la barra. Ahora, sobre este cuerpo libre tenemos que ver qué fuerzas van a actuar. Entonces tenemos que caracterizar vectorialmente todas las fuerzas que están actuando sobre esta barra, sobre este cuerpo libre. Aquí tenemos la tensión TCE, y para caracterizarla vectorialmente, primero pues podemos calcular cuánto vale el vector que une a C con E. Entonces el vector que une a C con E es menos 3 metros I más 1.5 metros J menos 1.2 metros por K. Ese es el vector que une a C con E. Lo que me interesa saber es cuál es el vector unitario que define a esta dirección. Entonces el vector unitario que define esa dirección lo vamos a obtener dividiendo a C al vector CE entre su magnitud. Su magnitud es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, que es esto. Por lo tanto, el vector CE entre su magnitud nos da este vector. Este es el vector de magnitud unitaria que está en la dirección CE. Por lo tanto, el vector fuerza TCE no es más que ese vector unitario que está en la misma dirección multiplicado por la magnitud de TCE. Entonces, TCE, el vector TCE es la magnitud TCE por el vector unitario en la dirección CE, y nos da esto de acá. Algo parecido tenemos en CD. El vector CD es menos 3 metros I más 1.5 metros J más 1.2 metros K. La magnitud de CD es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, por lo tanto el vector unitario en la dirección CD es el que se presenta. Por lo tanto, el vector fuerza TCD es la magnitud de TCD, que es su tensión, por el vector unitario que va en esa dirección, y nos da esto. Entonces ya tenemos cuánto vale TCE y TCD. Ahora vamos a caracterizar la reacción. La reacción se divide en tres componentes, a X, a Y y a Z. Por lo tanto, la reacción en A es un vector cuyas componentes son AXY más AYJ más AZ. Y finalmente tenemos esta fuerza. Esta fuerza sabemos que forma un ángulo φ con el plano XY. Entonces, simplemente lo que tenemos es aquí, si proyectamos sobre el plano XY, vamos a tener la componente sobre el plano XY en la dirección J y la componente en Z. Algo que no está claramente definido en el enunciado, pero es intuitivo, es que en efecto tenemos un ángulo de 30 grados con respecto al plano XY. Se intuye, aunque no está dicho explícitamente, que P debe de ser paralelo al plano YZ, ¿sí? Porque si no tendría un ángulo con respecto a YZ también, ¿no? Al plano YZ. Probablemente aquí es donde se atoraron la mayoría de ustedes. Entonces, bueno, pues el vector P no es más que 5 kilonewtons por el coseno de phi, menos 5 kilonewtons por el coseno de phi por J, más 5 kilonewtons por el seno de phi por K, y su componente en X es 0. Ese es el vector P. Como phi es 30 grados, como está planteado en el problema, en el enunciado del problema dice que phi son 30 grados, tendríamos esto, y sustituyendo nos da esto. Entonces ya tenemos caracterizadas todas las fuerzas que actúan sobre nuestro cuerpo libre. ¿Cuál es el tercer paso? Plantear las ecuaciones de equilibrio. Tenemos en general, en términos tridimensionales, tenemos dos grandes ecuaciones de equilibrio, que son que la resultante de fuerzas debe ser 0 y la resultante de momentos con respecto a cualquier punto arbitrario debe ser 0. Bueno, que la resultante de fuerza sea 0 nos va a dar tres ecuaciones, que son las tres componentes igualadas a 0. Pero lo que nos damos cuenta es que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 incógnitas. Entonces está medio difícil comenzar por acá. Sin embargo, en la suma de momentos igual a 0, pues lo que nos damos cuenta es que tendremos tres ecuaciones, la componente en X, la componente en Y y la componente en Z del momento,
Y tenemos nada más dos incógnitas, porque el momento, si seleccionamos el momento con respecto a, es decir, si tomamos el momento con respecto a, los momentos de AX, AY y AZ con respecto a son 0, por lo tanto estos no aparecen en ninguna de las ecuaciones. Entonces tendremos tres ecuaciones con dos incógnitas, que son TCE y TCD. Vamos a ver si en principio diría uno, bueno, hay más ecuaciones que incógnitas. Ahorita veremos que el chiste es que tengamos menos, que el número de incógnitas sea menor o igual que el número de ecuaciones. Ahorita veremos si son redundantes, pudiera ser que alguna ecuación fuera redundante. Entonces comencemos con la suma de momentos con respecto al punto A. Para ello necesitamos conocer los vectores localización del punto A cada una de las fuerzas. Entonces, tanto a C como a CD, ¿sí?, ambos concurren en el punto C. Entonces, el vector que une a A con cualquiera de las dos fuerzas es este vector, ¿sí?, el vector localización, que comienza en A, en el punto donde estamos tomando el momento, y termina en algún punto de la trayectoria. Sería en realidad este vector. Lo estoy dibujando aquí arriba para no confundir el dibujo. Entonces este vector sería 3 metros por i. Y para la fuerza P, el vector sería 2 metros por i. ¿Sí? Sería el vector que une a A con cualquier punto de la trayectoria de P. En este caso sería el punto B. Con esto ya podemos calcular la expresión que nos da el momento con respecto a A. Entonces el momento total con respecto a A debe de ser igual a 0 y es igual a 3 metros i por el vector TCE más 3 metros i por el vector TCD más 2 metros i por el vector P. Más, y aquí lo puse, aunque no hace falta, más 0 metros i, ¿sí?, el vector posición de A con respecto a la reacción en A es 0 metros por A. Entonces esto de aquí pues, realmente es 0. Desarrollando, vamos a obtener lo siguiente. Desarrollando toda esta expresión, vamos a obtener que esto es igual a 0i más 1.0107 metros por TCD menos TCD menos 5 kilonewtons por metro por J, ¿sí?, o sea, todo esto por J más todo esto por K. ¿Sí? Esto sería el desarrollo de esta expresión. Por lo tanto, para que este momento sea 0, las tres componentes deben de ser 0. Entonces 0 igual a 0, aquí está la redundante que habíamos visto, ¿sí? Entonces en realidad lo que tenemos son dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces la componente en X debe de ser 0, la componente en Y, que es esta, debe de ser 0, y la componente en Z debe de ser 0 del momento. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, resolvemos y ya tenemos cuánto vale TCE y TCD. Si queremos obtener la reacción a X, a Y y a Z, pues simplemente utilizamos la otra ecuación de equilibrio, que es esta, y recuerden, teníamos tres ecuaciones con 5 incógnitas. Bueno, ya estas dos incógnitas ya están resueltas, entonces aquí nos quedan tres ecuaciones con 3 incógnitas, que son a X, a Y y a Z, ¿sí?, porque estas dos ya las conocemos, y de aquí podemos resolver y obtener a X, a Y